Bueno, bienvenidos y bienvenidas. De nuevo vamos a escuchar la presentación entonces de Alexandra Ortiz Wallner. Alexandra es investigadora del Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados en Humanidades y Ciencias Sociales, CALAS, en la sede de la Universidad de Costa Rica. Y nos va a presentar su ponencia que se titula Militancias en el México Postrevolucionario, convergencias entre arte y ciencia. Alexandra, adelante, tenés la palabra. Muchas gracias por la bienvenida y voy a compartir la pantalla para mostrar unas imágenes mientras voy hablando. Esto algunos de ustedes conocen parte de esta investigación y es una investigación mayor que tiene que ver con una especie de mapeo o cartografía que yo estoy realizando desde hace algunos años, donde se unen la India y América Latina a través de diferentes personajes o diferentes momentos relevantes para la historia intelectual, cultural y literaria de América Latina en la primera mitad del siglo XX. Y hoy voy a presentar el aspecto que pienso más relacionado con las militancias a partir del caso del encuentro o la amistad, la convergencia entre un agrónomo revolucionario indio y la fotógrafa Tina Modotti, quienes coinciden en los años 20 en México. Y como decíamos, o como decía Pablo también, pensamos que hacía más sentido que presentara yo ahora después de Sergio, pues es el periodo inmediatamente anterior al que presentó Sergio, ¿no? Y ahí también hay ya diferentes procesos históricos, institucionales que se están dando en ese México postrevolucionario que también dan a entender, creo yo, de manera todavía más compleja y más rica, ese México en el que se reúnen tantísimas personas de diferentes orígenes, ya sea como refugiados o como exiliados, pero que se insertaron y se integraron en esa vida diaria del México postrevolucionario. Voy a leer entonces un texto y iré pasando algunas imágenes ilustrativas. India, México, esa es la segunda imagen, la portada que ven ahí. Similarities and Encounters Throughout History es un tomo comprensivo sobre las relaciones entre India y México en la larga duración. Ese tomo fue publicado en el 2003 en Delhi y esa edición incluye un amplio trabajo sobre la presencia y el trabajo político y agronómico del personaje sobre el que me voy a referir y que ustedes ven en la fotografía, Panduran Kankoye, quien residió en México entre 1924 y 1954. Lo interesante de ese tomo publicado en Delhi es que ese capítulo es elaborado e incluido a petición de los colegas de la India, dado que en la versión original en español editada por el Fondo de Cultura Económica en 1998, Kankoye ni siquiera es mencionado. A pesar de que se incluye un artículo dedicado al cultivo del trigo mexicano en la India y las contribuciones de científicos indios a la agricultura mexicana a partir de 1970, sobre todo alrededor del Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y del Trigo. La existencia de una versión india ampliada de una de las obras de referencia para introducirse en las relaciones histórico-culturales, sociopolíticas y científicas entre estos dos países apunta por un lado a los vínculos concretos de cooperación en el campo de la agricultura como espacio de intercambios a lo largo del siglo XX, a la vez que muestra las omisiones de la narrativa oficial de la historiografía mexicana acerca no solo del desarrollo de la agricultura, sino también de la historia de la izquierda vista desde México.
Una serie de fotografías de Tina Modotti, y esta que ven aquí es una de esas, que inicia hacia 1928, fue hecha pública apenas a inicios de la década del 2010 a través del archivo personal que la hija de este agrónomo donó a instituciones mexicanas, especialmente al INAH en la Ciudad de México. Ese archivo de fotografías documenta la red de solidaridad intelectual que se forjara en ese México postrevolucionario aproximadamente entre 1924 y 1928 entre Modotti y Cancolle. Un encuentro muy concreto entre dos militantes de lo que hoy llamaríamos el Sur Global, que formó parte además de la Documenta 14 en el 2017. Esa documenta llevaba, como sabemos, ¿no? Es una de las exposiciones más importantes del circuito global del arte, y ese año el enfoque era sur, south, nada más, ¿no? Además, todo escrito con mayúsculas. Entonces, es muy interesante que prácticamente 100 años, casi 100 años después del encuentro de estos dos personajes y de esa serie de fotografías que se hicieron, la Documenta fuera un poco la que recuperaría para una historia global este archivo. Es una historia olvidada, podríamos decir desconocida, pero que era colocada en la red de circulación de conocimientos que atraviesa no solo el mercado global del arte desde una curaduría abocada a visibilizar historias dispersas o periféricas, sino que resguarda o muestra, ¿no? O nos ofrecería la oportunidad de leer la convergencia de diversos lenguajes, el de la fotografía y el de la investigación agronómica orgánica en el México postrevolucionario, como parte también de una historia cruzada por militancias, pero completamente omitida en los discursos oficiales, como mencioné antes. Y aquí pueden ver también parte de la recuperación de esos materiales, cómo fueron expuestos en la Documenta. El hallazgo de estas fotografías da cuenta de una serie de omisiones por parte de la historia oficial y sobre todo dentro del relato dominante del México postrevolucionario, pero también dentro de este, para la historia de la ciencia mexicana, para la historia de la izquierda internacional, con respecto al rol de este militante de izquierdas que fue formado como agrónomo, provenía de la India vía San Francisco, Estados Unidos, y que se insertó de manera bastante exitosa, como vamos a ver, en toda la institucionalidad gubernamental mexicana. Lo que a mí me parece interesante de todo este caso es que son estas imágenes y estos fragmentos de archivo los que han permitido que pocas personas hasta ahora reconstruyamos qué es lo que implica haber encontrado estas fotografías y qué nos dicen estos materiales acerca de esas omisiones de la historia oficial. Ahí ven uno de los libros, Nuevas variedades de maíz, o bueno, folletos que se publicaron en esa época. Ese es uno de los escritos de Cancolle, que como los pocos que todavía se encuentran están dispersos en algunas pocas bibliotecas mexicanas especializadas en agronomía. Los escritos de Cancolle, además de su historia y su papel en su prolongada estancia mexicana, no tienen ningún correlato en la historia oficial o en algún tipo de historia mexicana, sino que la fuente con la que contamos hasta el momento, que también es una fuente interesante, es una autobiografía, pero escrita por su hija, llamada I Shall Never Ask for Pardon, que se publicó en 2008 en Delhi también. Entonces, desde India es de donde se abría el expediente doblemente revelador para la historia de la ciencia en México o la historia del agrarismo en México de orientación socialista, anterior al
tiempo de Cárdenas, como para la fotografía y las artes en México, que podríamos decir también, tal vez de una manera un poco general, dominada por los muralistas o por el muralismo, relativa a la participación comprometida de estos dos personajes, Tina Modotti y Pandurán Cancolle. Una relación de amistad y militancia que permanece entonces fuera del radar de los especialistas, tanto de la obra de Tina Modotti como los especialistas en procesos sociales relacionados con la agricultura y con la historia de la ciencia y la historia de las izquierdas en México. Cuando la hija de Cancolle dona este archivo familiar a inicios de 2010 a México, es importante destacar que son apenas 18 fotografías de tamaño postal, todas tomadas por Tina Modotti, que van registrando el trabajo de Cancolle en diferentes espacios, en las escuelas libres de agricultura, en la Liga Nacional Campesina. Eso se puede ver ahí en esa pequeña fotografía que tienen ahora en la pantalla. Y bueno, en algunas ocasiones aparecen figuras de la época como Diego Rivera. Por otro lado, como ven ahí también fotografías del maíz, una variedad desarrollada por Cancolle, fueron igualmente incorporadas en las fotografías de Tina Modotti. Las fotografías muestran espacios abiertos en los cultivos, ¿no? Como este caso, o cómo funcionaban las escuelas, en donde se ven campesinos y muestras de diversas plantas del maíz dentro de lo que consideramos, los que hemos estudiado esto, era el laboratorio, ¿no?, de Cancolle. El agrónomo y revolucionario indio fue un activista anticolonial, sindicalista, genetista de vanguardia, así como pedagogo agrarista, especialmente desde su llegada a México en 1924. Durante las 3 décadas de estancia mexicana, a pesar de sus contribuciones científicas, sigue ocupando un lugar marginal en esta, digamos, red de historias oficiales mexicanas. Desde una perspectiva teórica, la historiadora Gabriela Soto Laviaga ha recurrido a su figura y a su paso por México para impulsar un ejercicio de lo que ella llama dislocación de estructuras narrativas y simbólicas heredadas con el fin de descentrar el estudio de la historia global de la ciencia. El estudio de la estancia mexicana de Cancolle brinda entonces importantes pistas para entender el tránsito ideológico, institucional y científico que acercó las trayectorias del agrarismo y la agroindustria durante aquellos años, prefigurando para esta historiadora el inicio en México de la llamada Revolución Verde. Y aquí lo que me interesa destacar es cómo, estudiando este caso y llevándolo de alguna manera a una visibilidad mayor y entendiéndolo en una relacionalidad mayor, también se nota, o es, digamos, una defensa de cómo también en ese México postrevolucionario se estaba produciendo conocimiento científico, en el sentido de, por ejemplo, estos trabajos desde la genética y la agricultura o la agronomía. Soto Laviaga, esta historiadora, ha leído la biografía mexicana de Cancolle en el contexto de la emergencia de la historia de la llamada Revolución Verde, revisitada y como capítulo ignorado de la historia de la ciencia en México y de la historia de la ciencia en general, mostrando que las prácticas de la Revolución Verde ya se habían implementado de forma precursora en el México de los años 20 y 30 y no es un descubrimiento científico estadounidense de décadas posteriores, tal y como se registra en la historia oficial. Ahora, las fotografías para muchos de estos historiadores, bueno, no son muchos, son dos en realidad, Soto Laviaga y Daniel Kent Carrasco. Las fotografías de Modotti no parecieran tener un mayor valor que el del registro o de acompañamiento de los textos de Cancolle. Sin embargo, yo creo que las imágenes cumplen un papel clave, podríamos decir un papel testigo o la prueba
de la existencia de estos vínculos entre no solo estos dos personajes militantes en esos años 20, sino también de todo ese trabajo científico que se estaba realizando. En esta biografía escrita por la hija de Cancolle, Cancolle le relata a su hija un primer encuentro con México, ¿no? Es un poco cómo llega él a México o por qué México. Al describir con el gran entusiasmo que le generó a él la toma de Mexicali encabezada por las fuerzas magonistas en 1911. Es decir, que ya hay un conocimiento de México mucho antes de su llegada en 1924. Guiado por la idea de unirse a la lucha armada, él siempre estando en Estados Unidos, cruza la frontera desde Caléxico, pero regresa a Estados Unidos desanimado por la situación de que es testigo en México. Y ahí él no ahonda en detalles qué es lo que lo desanima, pero es una especie de desilusión muy, muy rápida que lo hace regresar a los Estados Unidos. ¿Por qué luego vuelve a México? Tampoco queda claro en esa biografía. Pero es muy probable que tenga que ver con otra serie de llegadas o de lo que podríamos decir el exilio indio en el México postrevolucionario, dado que cuando Cancolle llega no es el primero que busca refugio y se exilia en México. Ya en 1917, M.N. Roy o Manavendra Nath Roy había llegado a la Ciudad de México también a través de un gran circuito de la izquierda internacional, donde participa en la creación del Partido Comunista Mexicano, por ejemplo, y por esos mismos años, otro miembro del movimiento de liberación en el que participaron Roy y en el que participaba Cancolle, hasta donde yo sé, llamado Heran Balal Gupta, trabaja activamente como traductor, publicando diversos textos en la revista El Maestro, entre otras publicaciones fundadas o llevadas adelante por el gran proyecto de José Vasconcelos cuando estaba frente a la CEP. Dentro de eso también había como toda una política muy interesante que no voy a tocar ahora, sino eso lo toco en otros trabajos, que estos personajes se insertan también en esa institucionalidad creada por Vasconcelos, por ejemplo, como traductores, y Heran Balal Gupta, por ejemplo, es uno de los traductores de las obras de Rabindranath Tagore que se empiezan a publicar también ya en español. Por ejemplo, el que sí se consigue en algunas bibliotecas es Chitra, Drama en un acto de 1919. Entonces, ahí se cruzan también, ¿no? Proyectos como de traducción y sobre todo de traducción de esta literatura india al español. Pero a mí me interesa, o podría decir que eso también anima a que este otro personaje se una o forme parte de ese exilio indio que es finalmente un exilio prácticamente invisible en la historia de los exilios en México. Entonces, eso es otro dato interesante para destacar. Cabe agregar que entre 1921 y 1928 se atendieron parte de las crisis del agro, volviendo ahora a la historia de Cancolle, desde diversas instancias gubernamentales. La Dirección de Agricultura en 1917, por ejemplo, señalaba que para esto es una cita, habitantes de la nación que vivían en categoría de siervos, ellos se debían convertir en hombres libres y que para ello era, ahora otra vez una cita, indispensable llevar la ciencia agrícola a los campos. Asimismo, dicen en ese comunicado, se debía implantar la cultura agrícola a los medianos terratenientes y fraccionar los latifundios. Eso es tomado del Boletín Extraordinario de la Secretaría de Agricultura y Fomento una publicación de 1918. Entonces, en esa época del muralismo, de las publicaciones periódicas, de toda de ese contexto muy vivo al que, digamos, el gran proyecto de Vasconcelos estaba de alguna manera alimentando y que sumó a grabadores, antropólogos, artistas, músicos, fotógrafos, escritores, poetas, periodistas y empresarios,
se unieron estos otros personajes que eran quienes tenían este conocimiento desde la agronomía. En este ambiente se mezclaba política con intelectualidad, arte con antropología, y muchos de estos personajes también se dieron cuenta que era, digamos, un camino viable apropiarse de espacios públicos para moldear una sociedad opuesta al régimen anterior. Es decir, había una serie de coincidencias entre muchos de estos personajes que representaban también un espectro amplísimo de lo que podríamos pensar son las militancias de las izquierdas o del socialismo o del comunismo, etc. En ese contexto tan rico, biología, agronomía, economía, arte, literatura, educación, actuaron codo a codo, inmersos en una constelación que era mucho más global y que coincidía con proyectos que iban desde la definición de las ciencias evolucionistas hasta proyectos utópicos, ¿no?, acerca de la nación. Y un poco es interesante entender que todo eso está dándose simultáneamente a los años en que este personaje está trabajando ahí. Mientras los profesores misioneros recorrían la República, los profesores misioneros son también una herencia del proyecto Vasconcelos, ¿no?, que era enviar a maestros al país entero a que fueran a alfabetizar. Y bueno, se llaman así desde la época de Vasconcelos. Ahí, digamos, dentro de los más prominentes fue Gabriela Mistral, uno de esos maestros, ¿no?, quien recorrió el país con con ese objetivo. Se estaban construyendo las escuelas agrícolas en también diferentes lugares del país. Desde entonces, los propósitos para capitalizar a los campesinos y federalizar la enseñanza fueron una constante que transformaría paulatinamente el ámbito del agro, ¿no? Y dentro de eso hay que tener en cuenta, ¿no? Sergio habló de la Universidad Obrera, pero pensemos que antes se crean misiones culturales, escuelas primarias, casas del pueblo, escuelas libres de agricultura, escuelas centrales de agricultura, escuelas normales rurales. Se formaron ligas, comités, brigadas, alianzas y una serie larga, una lista larga de diferentes instituciones que de alguna manera no estaban en el centro, no estaban en la capital, sino que iban siendo fundadas en diferentes lugares estratégicos. Esos saberes y actores fueron parte de las polémicas internacionalistas de aquel entonces. Había debates acerca de la recepción de las teorías de la mutación, de la evolución y la genética que circulaban en esas aulas de las escuelas asociadas a la agricultura y en el campo a través de la divulgación hecha por personajes como Cancolle, ¿no?, que además hablaba español. Muchos de sus detractores dicen que no lo hablaba bien, pero creo que sí lo hablaba porque hay varios de sus textos están escritos en español y sí se nota que hay algunos errores gramaticales. También había, dentro de eso también hay muestras de diferentes personajes que están de alguna u otra forma contribuyendo a ampliar los conocimientos que había en ese momento acerca de la agronomía. Y, por ejemplo, hay un personaje al que no he podido todavía ubicar bien, que es Isaac Ochoterena, difusor de la ciencia soviética, ¿verdad? O en ese momento, qué era lo que la ciencia soviética estaba estudiando, quien luego dedicó años a investigar sobre teorías genéticas, cromosómicas y la creación de especies híbridas. Y eso era también un poco la línea en la que estaba trabajando Cancolle. Entonces, nuevamente es lo que destacan historiadores como Soto Laveaga, a quien mencioné antes, y Kent Carrasco, es esta idea de cómo el conocimiento científico se estaba produciendo también en México, ¿no?, en una especie de constelación de circulación y de conexión con estas otras avances o relaciones o investigaciones científicas dentro de este mundo, ¿no?, de la izquierda internacional. El caso de Cancolle
es claro que se benefició también del abanico de oportunidades científicas y laborales que se abría en ese contexto en México para él también. Durante esos años, la profesión agronómica además se fundió con el programa agrarista del nuevo régimen postrevolucionario y eso permitió a muchos el acceso a puestos gubernamentales, académicos o técnicos. Entonces, es un exilio, en el caso de él, ¿no?, que pasa a integrarse de manera, yo diría, no problemática en el sistema. En este contexto, Cancolle fue contratado, por ejemplo, como profesor en la Escuela Nacional de Agricultura ya desde su llegada en 1924. La escuela de Chapingo se erigió como un importante símbolo del proyecto de reforma y modernización agraria encabezado por el régimen de ese momento. Ahí él se convirtió en el primer profesor en impartir clases de genética en México y en los campos experimentales de Texcoco. Encabezó lo que se considera el primer esfuerzo institucional por realizar experimentos de mejoramiento genético de variedades agrícolas en México, en particular del maíz. Y esto es un punto importante porque Cancolle viene de una historia, ¿no?, relacionada con la India, en donde ya se habían vivido para el momento en el que él llega a México varias hambrunas. Entonces su, digamos, gran curiosidad científica, diría yo, o su gran objetivo como científico agrónomo era finalmente ver de qué manera se podía erradicar el hambre. Y México le ofrece a él, ¿no?, una especie de amplísimo laboratorio para trabajar eso. En esta biografía escrita por su hija, en alguna parte ella dice, Cancolle se propuso mejorar, esto es una cita, el cultivo del maíz, luego de estudiar su poca resistencia a las heladas y la sequía, en el caso de México. Mientras se construían las escuelas de agricultura, Cancolle seguía trabajando, por ejemplo, estableciendo un campo de estudio experimental, creando varias de las escuelas libres de agricultura, llegó a crear más de 30 o a fundar más de 30, en un momento en que, como mencioné antes, no eran las únicas escuelas libres que se estaban creando, también había escuelas libres de poesía y de pintura, de danza, etcétera, ¿no? En las de danza, por ejemplo, un personaje que fue muy importante es el guatemalteco Carlos Mérida, y eso muestra también esa dimensión de participación de exiliados en este proyecto del nacional postrevolucionario. Cancolle, luego, más adelante, ¿no?, en esta integración exitosa que me parece a mí muy interesante, viaja al lado del líder Úrsula Galván por el país, forman parte del Congreso de la Liga de Comunidades Agrarias de Veracruz, ese mismo año de Cancolle, o sea, 1924, donde crean además un programa de enseñanza campesina. Entonces, con el apoyo institucional adecuado, Cancolle aplica los conocimientos que había adquirido durante su formación en Estados Unidos, que es donde se forma como agrónomo, pero desarrolla nuevas semillas del maíz, como él lo pone en su folleto, nuevas variedades del maíz, que eran resistentes a las enfermedades, las heladas y las sequías en el altiplano mexicano. Sus resultados fueron en aquel momento celebrados. Y como señala Soto Laviaga, en esos años el sentimiento anti-británico de Cancolle parece haber sintonizado con el espíritu revolucionario antiimperialista de los impulsores de la Escuela Nacional de Agricultura y su defensa de la ingeniería social revolucionaria para la creación de un nuevo campesino, hecho que coincide con la redefinición del papel de la ciencia en los campos agrícolas. Entonces ya aquí ven, digamos, la dimensión paradójica o ambivalente, ¿no?, entre la militancia, la convicción revolucionaria de este personaje, pero también su convicción, digamos, de científico convencido o interesado en una especie, ¿no?, de modernidad o de crear una modernidad en el
ámbito de la agronomía o del cultivo. En ese segundo congreso de la Liga de Comunidades Agrarias del Estado de Veracruz, Cancolle fue uno de los personajes más visibles y el congreso había sido además resultado de la movilización y organización de varios líderes y organizaciones guerrilleras campesinas de esa zona de Veracruz que giraron en torno al problema de la tierra y la educación campesina. Entonces, de nuevo, hay esa otra dimensión, ¿no?, que está presente en estos trabajos o en estas giras que realizaban estos personajes militantes. En dicho encuentro, en ese segundo encuentro, se decidió la creación de una organización que debía ser a nivel nacional, con esta idea, ¿no?, de la educación y de llevar a todos esta información o esta educación agronómica, lo que se convirtió en un hito para la historia del agrarismo en México de esos años. Ahí se crea también la idea o el estatuto para crear las escuelas libres de agricultura en todo el país, las cuales tendrían como propósito encabezar la educación de la clase campesina o de los campesinos, en especial de los adultos, y proveer los conocimientos prácticos y científicos que pudieran contribuir a la producción agrícola, al cooperativismo y al desarrollo de una, llamaban ellos, pedagogía revolucionaria no capitalista. Y esto es interesante destacar, por ejemplo, que querían dirigirse a los campesinos adultos porque el proyecto de los maestros misioneros, unos años antes, entre el 21 o a partir de 1921 más bien, tenía que ver con la educación de los niños, por supuesto, ¿no? Entonces, de esa manera, el gran proyecto, o por lo menos así como se visionaba, era complementar, ¿no?, la educación de todos o del pueblo. Tomando en cuenta el trabajo llevado a cabo en los campos experimentales de Chapingo, Cancolle fue posteriormente nombrado director de esa nueva red de escuelas. Y en palabras de él mismo, en esa autobiografía escrita por su hija, dice que a través de ello se buscaba establecer una forma de enseñanza campesina, como dije antes, a partir de la superación de la pedagogía burguesa basada sobre la distinción de las clases y la explotación del hombre para la acumulación del capital. Y a través de ella, además, generar permitir el establecimiento de una filosofía edificada sobre la superación del egoísmo personal y la siembra de la semilla de la conciencia de clase en los corazones de los alumnos a base de puro cariño. Fin de la cita. Terminada la etapa armada de la Revolución Mexicana, el movimiento campesino se había propuesto obtener la solución al problema agrario. Para ello fue indispensable agruparse sectorialmente y emprender formas de lucha y organización de los habitantes del campo. Y entre otras, estas formas de organización incluyeron solicitudes de reparto de latifundios y entrega de tierras para crear ejidos, núcleos de población, tomas de haciendas, etcétera, ¿no? Esta es una historia que conocemos. Veracruz, ahí donde se realizó el segundo congreso, era una entidad con algunas condiciones que la hacían sobresalir en la República. Un movimiento obrero relativamente fuerte, que abarcaba además petroleros, ferrocarrileros, textileros, portuarios y maestros, una importante tradición antiimperialista y revolucionaria y experiencias pedagógicas avanzadas en la educación pública. Así que la Liga Nacional Campesina, que se funda unos años después, revitaliza la lucha campesina en un momento en que todas las vías parecían estar agotadas. Y es ahí donde también Cancolle está participando activamente, ¿no? Pero desde este ideal o combinación bastante particular de militancia revolucionaria y conocimiento científico. Las escuelas libres en este mismo contexto se convirtieron entonces, con Cancolle como uno de sus directores o sus maestros, en un semillero de agrónomos progresistas, o por lo menos ese era el objetivo, que no desconocían la lucha organizada
ni esa dimensión de la militancia, digamos, comunista, socialista, radical, porque había también de todas las diferentes tendencias. Cancolle fue quien se dedicó a aplicar en varias de estas comunidades campesinas algunas tareas que el plan de estudios de la Escuela de Chapingo se había propuesto desarrollar en los terrenos de las cooperativas, como instituir y asesorar a los pueblos vecinos que habían sido dotados de tierras y fomentar las técnicas de cultivo que se experimentaban, digamos, desde el centro, siempre dentro de una estructura organizativa muy orientada hacia el socialismo, ¿no? Entonces también la idea era de poder expandir todo ese conocimiento. En esos años, Cancolle coincide con Diego Rivera, como mencioné al principio, ¿verdad? Con quien estaba en esos años también pintando o trabajando en la Capilla Riveriana, que es un proyecto que se realizó entre 1924 y 1928. Aquí pueden ver, digamos, esa es uno de los murales que hay en la Secretaría de Educación Pública, donde el que aparece al centro es Cancolle y esa parte del mural se llama El Pan Nuestro. Esa amistad también con Diego Rivera es la que conecta después a estos otros dos amigos, ¿no? A Cancolle y a Modotti, gracias a quien tenemos fotografías como estas acerca del trabajo de Cancolle. La fotógrafa colaboró cercanamente con Cancolle y documentó su trabajo científico y pedagógico durante los años de 1924 a 1928. Las fotografías, junto con la presencia de Cancolle en ese mural que les mostré, pintado por Diego Rivera, son un testimonio visual elocuente de la presencia de Cancolle en esta ciudad letrada postrevolucionaria de México, que además confirma o que nos ha permitido ir reconstruyendo una participación muy activa en esa historia del agrarismo en el México de esos años. Uno podría decir que sin las imágenes de este archivo oculto o desconocido durante tanto tiempo, no habría sido posible reconstruir esta historia o esta parte de la historia de la ciencia en México. Para 1928, cuando ya se deja de tener este registro fotográfico, las escuelas libres de agricultura se habían extendido por todo el estado de Veracruz y condensaban un agrarismo radical de la época. Pero Cancolle siguió subiendo, podríamos decirlo, en toda la institucionalidad de los gobiernos de turno y permaneció hasta 1954 como un funcionario de los gobiernos de cada momento. Ahora, las bases programáticas de las escuelas libres exponen un ideario revolucionario que coincidió con el horizonte político de Tina Modotti. Las fotografías de la labor de Cancolle no fueron una simple documentación del paso de la investigación en el laboratorio a la puesta en práctica, como podemos ver aquí, de los experimentos en el campo, sino la posibilidad de participación del arte en un proyecto revolucionario, pero un arte que no era el del muralismo, sin renunciar a la especificidad de ese lenguaje que es la fotografía. A veces, como podríamos ver en esta imagen, abstracto o estetizado, pero que no deja de reconocer el trabajo científico. Otro dato interesante es que en la mayoría de las fotografías, como en esta, que ustedes ven que el pie es agregado posteriormente, las fotografías no aparecían firmadas. Entonces, cuando eran publicadas como parte de los libros de Cancolle, no se sabía o no se supo en aquel momento que eran fotografías de Tina Modotti. Eso se sabe hasta posteriormente cuando el archivo es donado por la hija a México. Al avanzar la década de los 30,
el impacto y la relevancia de la labor científica de Cancolle es reconocida y es nombrado representante del gobierno estatal ante el Consejo Nacional de Agricultura de la Ciudad de México. Como dije antes, su ascenso en el agrarismo y las ciencias agrícolas mexicanas alcanza su punto más alto durante el gobierno de Lázaro Cárdenas en 1934, cuando es nombrado jefe de la sección de genética vegetal en el recién creado Instituto Biotécnico, una institución que formaba parte de la Secretaría de Agricultura y Fomento. Es decir, que su trayectoria dentro de las instituciones o dentro de la institucionalización de la ciencia o de la investigación agronómica va paralelo también a la creación de una serie de instituciones que luego van a ser importantes, sobre todo para la segunda mitad del siglo XX. Pero como dije antes y desde el inicio de esta presentación, ni la historia oficial mexicana, ni la historia de la ciencia, ni la historia de la izquierda vista desde México le han dado o reconocen, ¿no?, la trayectoria de este personaje indio en su desarrollo. Esta breve mirada a una trayectoria compleja que inicia ya en la década de los 20 en el México de esos años y que aquí he intentado presentar, muestra que para finales de la década de 1930 ya Cancolle estaba completamente integrado en las actividades pedagógicas, científicas y administrativas de los gobiernos de turno. Siempre se distinguió en esos momentos, ¿no?, por encarnar un doble ideal, el del revolucionario de izquierdas y el del científico modernizador. Una situación, digamos, una ambigüedad que me parece sumamente interesante para estudiar y que tal vez también a eso se deba que no haya sido colocado dentro de los discursos o de las historias oficiales respectivas. En el México de la primera mitad del siglo XX, los agrónomos pasaron de ser agentes activos de la revolución a ser profesionales científicos, y eso también es una transformación bien interesante o un cambio interesante, lo que debe ser comprendido como el contacto de las dinámicas nacionales de la Revolución Mexicana con transformaciones globales agrarias que, para seguir a dos autores, que entre ellos está Soto Labiaga y Cotter, dicen desembocan en la Revolución Verde, ¿no? Esta es también como una línea que están siguiendo los historiadores de la ciencia que han recuperado a Cancolle. Este periodo de su trayectoria ofrece una nueva posibilidad para el estudio global e interdisciplinario de una serie de procesos de transformación política y científica que coincidieron en las décadas de 1920 y 30 en México. Pero ciertamente aún falta un gran trabajo de archivo, falta más evidencia documental de cuáles fueron los resultados obtenidos en los trabajos de experimentación genética que realizó Cancolle. Así que hay también una dificultad en cuanto a la ausencia de informaciones acerca de su trabajo como docente, también debido a los pocos testimonios dejados por él mismo, pero también porque sus contemporáneos no lo mencionaban, lo omitieron, y eso también, no sé, es una historia interesante para reconstruir, ¿no?, de una serie de omisiones de un colega no mexicano, para hacer un poco polémica en esta constelación. Bueno, la militancia, y esto ya para terminar, que unió a Tina Modotti con Cancolle, muestra una particular conjunción entre la investigación científica y la medialidad fotográfica, y revierte y cuestiona lo que usualmente se considera parte de la tradición de formas de representación que son oficialmente aceptadas e inscritas en la historia oficial. Tal vez el compromiso con la labor científica y pedagógica de la Escuela Nacional de Agricultura y a través de las escuelas libres de agricultura sea el aspecto que mejor se pueda estudiar o al que mejor tengamos acceso a estudiar a través de la figura de Cancolle, especialmente tomando en cuenta que uno de sus más claros objetivos
y eso está presente en esa autobiografía, era el de la erradicación del hambre, no solo en México, sino con el deseo y el proyecto de poder llevarlo en algún momento de regreso a la India. Muchas gracias.